EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Vosotros que pasáis, parad y ved si hay un dolor semejante al mío. Fue en Sevilla, en la calle del Vidrio, un domingo, cuando las campanas de la Giralda llamaban a misa, el 25 de febrero de 1877, que nació Manuel González, un niño que desde muy joven destacó por su espíritu religioso. Sus padres, don Martín González Lara, de profesión carpintero, hombre honrado y muy querido por sus vecinos, pasaba muchas horas del día en su carpintería, interrumpiendo a veces su trabajo por insistencia de su esposa, para que la acompañase a la catedral con alguna piadosa excusa. La idea era que don Martín descansara un poco del trabajo y se entretuviera con los maravillosos arcos góticos que tanto le gustaban contemplar. Doña Antonia García Pérez era el vivo ejemplo de la mujer fuerte del libro de los Proverbios, de alma grande y generosa, ingenio agudo y fina perspicacia. De su piedad habla elocuente el hecho significativo de su comunión diaria, costumbre rarísima en aquella época, y que ella no abandona hasta su muerte. A los 3 días del nacimiento y en la iglesia de San Bartolomé, estos piadosos padres bautizaban a su hijo con el nombre de Manuel Jesús de la Purísima Concepción. Manolito, que así le llamarán cuando niño, discurre su infancia entre el taller de carpintería y el 22 de la calle del Vidrio. Desde pequeño comenzó su devoción a la Santísima Virgen, ya que cuando veía a su madre preocupada, se le acercaba a ésta y le preguntaba qué le estaba pasando, a lo que ella le solía responder: «Ve a la Virgen de la Alegría y pídele que me solucione la causa de mi preocupación». Así lo hacía él, y con mucha piedad pasaba un buen tiempo rezando a la Virgen de la Alegría. Terminada su oración, volvía a casa con la convicción, y normalmente así era, que la Virgen ya había aliviado las penas de su madre, y esto lo constataba con la sonrisa con que la madre le esperaba. Los primeros pasos de su formación los inició en el Colegio San Luis. Manolito era un chico muy inteligente. A los 8 años, ya cuando empezó en el colegio, el profesor le dijo, bueno, a los padres, mire, ya no tengo nada que enseñarlo a él, porque es tan inteligente, tan capaz, tan ávido, que lo mandó directamente al Colegio San Miguel, que era donde hacían la perfección estudiantil, y además estudiaba música y otras aptitudes. Él fue una persona también que le encantaba mucho el canto, tenía una voz lindísima, y también él participó en los 6.
Los Seis es una institución sevillana que viene del siglo XVI, que son chicos que cantan que bailan delante de la Inmaculada y delante del Santísimo el día Corpus Christi, con unas ropas de colores, azul, rojo, un sombrero, con una pluma, con mucha elegancia, realmente muy muy bonito. Con cuánta alegría, seriedad y perfección desempeñaba él cada paso de este baile único en el mundo delante del Santísimo Sacramento, en esas dos festividades de la Iglesia que tanta devoción imprimirán en su alma, el Corpus Christi y la Inmaculada Concepción. En medio de esta piadosa formación fue naciendo su vocación sacerdotal y con 10 años comienza a pedirle a sus padres permiso para entrar al seminario. Él quiere ser seminarista. Sus padres, muy católicos, muy piadosos, le niegan, por así decir, el permiso a entrar. ¿Por qué? Porque él tiene un hermano mayor que había entrado en el seminario y después de unos años de estudio se dio cuenta que no tenía vocación, o que se sentía débil y no siguió la vocación. Entonces no querían que se repita otro fracaso. Pero un día, Manolito no cejaba, un día él llega tarde a la noche, sus padres preocupados que no venía, era noche cerrada, y él llega cansado pero sonriente, y le dice: papá, mamá, aquí tengo la nota, he sido aprobado para entrar al seminario. Y los padres, un poco sorprendidos, lloran, se ríen, están contentos porque ven que el niño de hecho tiene una vocación seria. La familia es muy pobre, ellos tienen realmente una vida muy dura. Y el niño entra en el seminario como fámulo, es decir, él entra como sirviente, como doméstico, haciendo los trabajos domésticos, los trabajos pobres del convento, pero él no se arrepiente y no se intimida por ello, al contrario, lo hace con mucho gusto, y toda su vida será pobre. En el seminario fue pobre por necesidad, impuesta por la vida. Mientras sea sacerdote y obispo, lo hará con alegría y voluntariamente por haber abrazado esa perfección evangélica que es la virtud de la pobreza. Manolito se entrega a la oración y cuando había cumplido los 12 años y con ayuda del párroco, presenta un examen para entrar al seminario sin que sus padres lo supieran. Ya desde pequeño su deseo era de entregarse y entregarse por entero a Dios. Más tarde él dejará escrito: Jesús, vos definisteis como el mayor amor entre los hombres, aquel que da su vida por sus amigos. La Eucaristía es un amor mucho mayor que el mayor amor entre los hombres, ya que es dar la vida por los amigos y por los enemigos, no una vez, sino innumerables veces. Jesús, Maestro mío, ¿me permites alargar tu definición del mayor amor? Tú dijiste: nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, a no ser el que ha inventado la Eucaristía para darla todos los días y a todas las horas por sus enemigos. ¿Verdad que si amor con amor se paga, el amor mayor de Cristo debe pagarse con el amor mayor del cristiano? Es decir, con amor hasta el sacrificio y por toda la vida. Si el amor que me tiene Jesús es de hostia, yo debo ser para Jesús hostia de amor. Si Jesús es para mí hostia de todos los días y de todas las horas, ¿no debo yo aspirar y prepararme a ser hostia de todas las horas y de todos los días? En el seminario, Manuel se destacó por sus estudios, una vida de mucha disciplina, y también por la vida de piedad. Él unía el intelecto al corazón y a la piedad. Él se pasaba muchas horas rezando y era común que después de sus estudios, después de sus trabajos, lo encuentren rezando delante del Santísimo Sacramento o delante de una imagen de Nuestra Señora, a la cual tenía una grandísima devoción. En abril de 1894, Manuel, ya un joven con ardor y entusiasmado, se entera de que se está preparando una gran peregrinación a Roma para el jubileo del Papa. Imagínense, en aquellos años no había avión, no había trenes de alta velocidad, había unos barcos que saldrían seguramente de Cádiz en aquella época, y él decide ir. Va como pobre, prácticamente como polizonte, con muy poco dinero, va viviendo en la bodega del barco, y era tan terrible el hacinamiento que la noche subía a cubierta para respirar,
porque un poco de aire puro, pero a veces con riesgo también de caerse al mar. Sin embargo, él llega a Roma y lo deslumbra la ciudad eterna, la grandeza del papado, la grandeza de la iglesia, el entusiasmo por la persona del sumo pontífice. Él se siente contentísimo y recibe gracias innumerables. Cuando volvió de Roma, él pasaba horas contando lo que había visto en Roma, las gracias que había recibido, la alegría que tuvo, el entusiasmo, todas las experiencias vividas cerca del Santo Padre y cerca de las innumerables reliquias de santos que allí reposan. El 21 de septiembre de 1901, en la capilla del Palacio Arzobispal de Sevilla, recibirá el sacramento que tanto deseaba. Se había preparado con un gran espíritu de oración y ese día, con toda solemnidad y gran emoción, recibe del cardenal de Sevilla la ordenación sacerdotal. Estaba tan arraigada su vocación sacerdotal, era un hombre realmente de convicciones profundas, que él continuamente, y en muchas ocasiones mejor dicho, repetía, dice, si yo 1000 veces tuviese que recomenzar 1000 veces escogería el sacerdocio. Él además tenía algo que podemos tal vez decir que sería místico, tal vez sería un entusiasmo particular, tenía sueños medios poéticos. Él soñaba con pueblos, esos pueblos bonitos de Andalucía, pueblos blancos, con geranios y con fuentes, y él soñaba con pueblos a los cuales él iba a evangelizar y que él los convertiría a la fe o los llevaría a la fe, a enseñarlos y a hacer que aumenten en su fervor por la Iglesia y por nuestro Señor. Al final lo mandan a hacer una misión a un pueblo muy pequeño que se llama Palomares del Río, y ahí es donde él comenzará a comprender lo que es la vocación que será lo que anime toda su vida, que es la devoción a los sagrarios. Estamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Palomares del Río, que es asimismo el lugar de la gracia carismática que recibió don Manuel González. Ahora vamos a pasar a la parroquia, al templo parroquial, porque la cita es en el sagrario, donde don Manuel descubrió todo el misterio del amor insondable de Cristo Eucaristía. Se había ordenado en septiembre de 1901 y este pueblo de Palomares del Río fue el lugar que le asignó su obispo para estrenarse. Aquí vino a dar una primera misión. Claro, lógicamente, un sacerdote recién ordenado, con todo el entusiasmo, las ganas de comerse el mundo para Dios, pues se preparó bien y preparó su equipaje con material, con todo lo que en aquel momento, en aquel tiempo, pues había de medios, de oraciones, de estampas, medallas, todo le parecía poco para ofrecer a los vecinos de este pueblo. Pero el misterio del plan de Dios no coincide siempre con el nuestro. Por eso cuando se iba acercando ya en aquel tiempo el medio de locomoción para llegar hasta este lugar era pues primero un pequeño barquito, un vaporcito decían entonces, que le ayudó a cruzar el Guadalquivir, el río que separa realmente esta zona de la capital, de Sevilla. Estamos a 7 kilómetros de Sevilla. Ahí pues nada más cruzar, nada más llegar a la orilla le esperaba el sacristán del pueblo, un hombre mayor, muy bueno, pero muy sencillo, quizás también ignorante, lo normal de la época. Con un burro, era el medio que tenían desde el río hasta aquí para poder llegar, acercando así al misionero. Ese camino fue ya lapidario, porque el entusiasmo, dice don Manuel, me fue cayendo un jarro de agua fría sobre mi entusiasmo y mis proyectos. La realidad de esta parroquia era dura, era difícil. Aquí había habido antes un sacerdote mayor enfermo y por lo tanto pues había habido un cierto o un bastante descuido para todo lo que es el culto y la atención a la parroquia. De tal manera que la iglesia estaba medio destruida, que había goteras y le dijo este buen hombre, bueno, la iglesia ahora se cierra la puerta porque antes no hacía falta cerrarla, porque total sí, había grietas por todos lados, pero ahora la han arreglado un poquito. Después, pues, ¿y los niños?, le preguntaba don Manuel, ¿y los niños? Y él dice, bueno, los niños, sí hay niños en el pueblo, pero alborotan mucho. Y la gente, viene mucho la gente a la parroquia,
bueno, cuando pues hay algún entierro, cuando alguno se casa, pero no, porque eso son cosas ya que asustan cuando alguien se muere. Con esos ánimos llegaron hasta la puerta de la iglesia, de esta iglesia. Y don Manuel nos ha dejado escrito, de él lo hemos leído y nos ha motivado realmente a acercarnos también a este sagrario y a Cristo Eucaristía. Qué ganas tuve de salir corriendo. Cuando llegué aquí, en esta pequeña capillita, en este pequeño oratorio, dice él, me encontré un ventanuco, es el mismo que ahora vemos, aunque ahora está un poco arreglado, un ventanuco como de un palmo, pequeño, que dejaba entrever a través de él el azul tétrico del añil con el que estaban pintadas las paredes. Y a través de esa tenue luz, un sagrario de madera apolillada. Unos manteles rotos, llenos de goterones, de las velas, del sebo, que no se sabían si eran de tierra, de sebo o de las dos cosas juntas. Un montón más de suciedad, de telarañas, de todo lo que refleja un lugar en desuso. En este sagrario de Palomares del Río, el 2 de febrero de 1902, estaba en un abandono material y espiritual. Pero no era solo aquí. En tantos y tantos sagrarios del mundo, por donde él se ha querido regar en su infinito amor y misericordia, sigue estando solo. Solo porque no se le visita, solo porque no se le conoce, solo porque no se le adora y por lo tanto no se le imita, solo porque no se le ama. Así está Jesucristo solo en muchos sagrarios, lo dijo él en Huelva y se sigue repitiendo. Dirá don Manuel, no podemos parar hasta que sobre cada iglesia se pueda escribir sin abandono. Fuime derecho al sagrario de la restaurada iglesia en busca de alas de mis casi caídos entusiasmos y, ¡qué sagrario! ¿Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver a tomar el burro que aún estaba amarrado a los aldabones de la puerta de la iglesia y salir corriendo para mi casa? Pero no huí. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo a cabo. Allí, de rodillas, ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla apolillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba, una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste del no había para ellos posada en Belén, lo triste de aquellas palabras del Maestro, y vosotros, ¿no queréis también dejarme? Lo triste del mendigo Lázaro pidiendo las migajas sobrantes de la mesa del Epulón, lo triste de la traición de Judas, de la negación de Pedro, de la bofetada del soldado, de los salivazos del pretorio, del abandono de todos. De mí sé deciros que aquella tarde, en aquel rato de sagrario, yo entreví para mi sacerdocio una ocupación en la que antes no había ni soñado, ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo, para quererlo yo por todo el pueblo, alimentarlo con mi amor, calentarlo con mi presencia, entretenerlo con mi conversación, defenderlo contra el abandono y la ingratitud, proporcionar desahogos a su corazón con mis santos sacrificios. ¡Ay, abandono del sagrario! ¿Cómo te quedaste pegado a mi alma? ¡Ay, qué claro me hicisteis ver todo el mal que de ahí salía y todo el bien que por él dejaba de recibirse! Haciéndome ver que un sacerdote no es ni más ni menos que un hombre elegido por Dios para pelear por el abandono del sagrario. Vuelve a Sevilla y el señor arzobispo lo nombra capellán de las Hermanitas de los Pobres. Ahí él tiene un campo impresionante de acción y de apostolado. Tal vez una persona, sobre todo una persona joven, podría desanimar que lo manden a trabajar especialmente con ancianos. Una persona joven le gustaría trabajar con chicos jóvenes, con chicas, entusiasmarlos, de llevarlos a hacer un apostolado que hoy en día tan necesario por otro lado.
Pero él no, él ve a esos ancianos y él piensa que estos serían su primer paso en la devoción que él estaba ya forjando en su alma, que era al sagrario, al Señor Jesucristo preso en el sagrario. Y consigue ahí sus primeros adoradores y reparadores con esos pobres ancianos, abandonados de todos, pero por supuesto no abandonados de Dios. Empieza ese trabajo con los ancianos desamparados y los convierte en los primeros adoradores y reparadores de la obra que posteriormente fundaría. Las casas de las hermanitas, más que asilos, podrían llamarse palacios del abandono. Ni el dinero, ni las mercedes, ni la gracia del rey más poderoso de la tierra pudieron poner en torno de sus válidos tanto cariño fino como las hermanitas ponen en torno a sus ancianos abandonados. Y con ellos me propuse formar y formé una especie de hermandad de abandonados para hacer compañía al gran abandonado. Y con qué asiduidad iban mis ancianitos y ancianitas a hacer su comunión reparadora y pasar su hora o su media hora de compañía al sagrario. Con qué gozo los veía yo arrodillados acompañando a su gran amigo de abandonos con el rezo de su rosario, con la lectura de su libro de oraciones en letra gorda y hasta con sus cabezadillas de sueño furtivo. Puedo asegurar en honor a la verdad y de aquellos mis inolvidables abuelitos que en los 3 años que estuve entre ellos no vi casi nunca la capilla del todo sola. Ancianitos queridos de las hermanitas, ya habréis muerto casi todos, y habréis visto que espléndidamente paga en el cielo aquellas horas de compañía el Jesús del sagrario de aquella capilla. Llevaba don Manuel 3 años de capellán de los ancianitos cuando el cardenal Spínola lo llama a Sevilla y le comunica que la ciudad de Huelva está pasando momentos muy duros y quiere encomendarle una difícil misión. Aceptó inmediatamente el venir a Huelva. Pero esa apreciación del cardenal de que aquello estaba muy mal era ya el reflejo de una realidad. ¿Por qué estaba mal? ¿En qué estaba mal? Huelva es una ciudad, diríamos, de confrontación ideológica, era de confrontación ideológica. Entre otras razones porque estaban las minas de los ingleses, la mina de Río Tinto, y estaban las otras zonas propias de Huelva, como era la pesca, como era el condado, el vino y la chacinería. Pero los ingleses trajeron consigo pues toda su formación religiosa protestante, con lo cual ellos mismos, los ingleses, crearon escuela protestante. Por lo tanto, tenemos ya ahí un contexto educativo de unas escuelas protestantes. La mina de por sí, los mineros que estaban muy explotados, pues estaba lo propio de final del siglo XIX y principio del XX, pues todo el marxismo estaba muy a flor de piel de la minería. Ese marxismo, esa dimensión comunista que estaba sembrada en el pueblo, sin que fuera por eso una grande ideología en los intelectuales, sino en el mismo pueblo, eso estaba creando todo un ambiente de enfrentamiento. Frente a esta realidad es como don Manuel González asume la parroquia de San Pedro. A la mañana siguiente de su llegada a Huelva, se dirigió, como era su costumbre, a la iglesia donde había sido destinado. Me presento en mi nueva parroquia a la hora en que acostumbraba a ir a la iglesia de mi asilo, 5:30 de la mañana, para celebrar la Santa Misa a las 6 y la media hora anterior oír confesiones. Cómo me sorprendió encontrarme con mi iglesia cerrada, a las 5:30, a las 6, a las 7. Y allá a las 8 ver llegar lentamente al buen sacristán, que al enterarse del tiempo que llevaba en espera me contesta: «Qué lástima, cómo se nota que es novicio aquí». En aquel hermoso templo mudéjar, qué pobre papel representaba el sagrario, qué tristeza me producía cuando desde mi desvencijado confesionario lo contemplaba en las horas primeras de la mañana, sin otra compañía que algún que otro ratoncillo que salía de los agujeros del viejo retablo. ¿Por dónde empiezo? Corazón de Jesús, me decía muchas veces delante de la preciosa imagen que sobre el retablo del sagrario se veneraba.
Experimentaba aquí don Manuel aquel abandono a los sacramentos. No dejó, sin embargo, de abrir las puertas de su iglesia a las 5:30 de la mañana, y ahí, frente al sagrario, haciéndole compañía, le pedía al Señor que fuera tocando las almas. Fue en estos días en que él se inspirará para escribir más tarde los síntomas para detectar la religiosidad de un pueblo. La primera experiencia que tomé fue la de que el grado de piedad y religiosidad de un pueblo podía medirse y conocerse ordinariamente por el sitio y el trato que daba a la imagen del corazón de Jesús. Que no se rían los sabios, ni los sociólogos de más o menos enjundia, si pongo en cosas al parecer tan pequeñas los síntomas de cosas tan grandes. Que no se rían ni me pongan en duda, que no atestiguo con muertos ni con libros de romances, sino con hechos vivos y que cada cual puede tomarse el trabajo de comprobar. Esta presentación del mensaje cristiano bajo esta devoción al corazón de Cristo y al Santísimo Sacramento, porque hoy en día corremos el peligro de reducir el cristianismo y reducir el Evangelio a la presentación de unos valores abstractos. Existe ese riesgo. Hoy en día a veces se presenta el Evangelio como si la esencia, la clave del Evangelio no fuese tanto un encuentro personal con Jesucristo, sino la clave del Evangelio fuese la difusión de unos valores, como pueden ser la solidaridad, la libertad, el compañerismo, pero unos valores básicamente abstractos, valores casi desligados de una persona, de la persona divina, hecho hombre, en Belén, de Jesucristo. Y así, por desgracia, a veces escuchamos unos discursos diciendo que lo importante no es tanto es creer o no creer, lo importante es nuestro compromiso con unos valores. Y así parece que hemos abstraído el cristianismo, le hemos abstraído, le hemos convertido en unos conceptos despersonalizados. Creo que frente a esa tendencia deformante del Evangelio, el que nosotros centremos el cristianismo en un encuentro personal con Cristo en la Eucaristía, en un encuentro personal con el corazón de Cristo que está subrayando que hay alguien que me quiere, hay alguien que ha dado su vida por mí, hay alguien cuyo corazón está latiendo de amor. Y tiene un latido de amor que, como nos ocurre a nosotros, está compasado cuando nuestra vida es conforme a su designio y está también latiendo de una manera nerviosa y acelerada cuando nuestra vida no es conforme a su designio. Él es sensible a nuestra respuesta de amor. A Jesucristo no le es igual, no le es indiferente que seamos santos o no lo seamos. Por lo tanto, el cristianismo no es una predicación de unos valores difusos, sino que es una respuesta concreta a un amor. El drama de Cristo consiste en que el amor no es amado, en que Él nos ama y nosotros no tenemos una respuesta de entrega a ese amor concreto. La devoción al corazón de Jesús está subrayando que Cristo espera algo de mí, espera un amor concreto, una respuesta concreta. Y no vale, en absoluto es aceptable, ¿no?, que nos consolemos pensando en que hemos hecho una opción por unos determinados valores, porque esos valores se fundan en una persona, tienen un rostro personal. Esos valores no son nada, son pura teoría, papel mojado, si los desligamos de la persona de Jesucristo. Nosotros no es que entendamos que el cristianismo es solidaridad, es que Cristo se ha hecho solidario con nosotros al asumir nuestra carne humana. No es que nosotros pensemos que el cristianismo es libertad, es que Cristo me hace libre, redimiéndome del pecado. Creo que la devoción al corazón de Jesús en la Eucaristía está rescatando, desideologizando y haciendo muy concreta y muy real pues, la vida cristiana. Respondemos a una llamada personal, a la llamada de Jesucristo, respondemos a esa llamada y creo que cuando estamos de rodillas ante el sagrario, cuando entendemos de que ahí hay un corazón que late de amor por nosotros, es el momento de decirle una palabra personal, es el momento de decirle: sí, Señor, escucho tu llamada, la estoy oyendo, dame tu gracia para responderla. Por eso es tan importante la devoción eucarística, por eso es tan importante la devoción al corazón de Cristo en la Eucaristía.